Hola amigos, ¿cómo están? Soy el maestro FIDE Andrés Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. El día de hoy vamos a estar viendo una partida muy instructiva, aunque un poco antigua, entre Salomon Floor de piezas blancas y Effin Geller de piezas negras. Es una partida del año 1949 jugada en Moscú. Y bueno, la partida me parece muy instructiva, por eso la traigo a pesar de lo antigua, donde vamos a tratar una estructura muy típica que se da en la defensa india de rey. De hecho, me pareció consecuente traer una posición típica de esta estructura. Se trata de la variante del cambio, donde las blancas suelen tomar en D8 y se llega a esta estructura de peones. Vamos a ver algunas ideas interesantísimas para las negras que están relacionados con esta estructura de peones. De hecho, la variante del cambio no es la única que llega a este tipo de estructura, sino muchas veces las líneas con G3, es decir, la variante del fianchetto contra la india de rey, también suele llegar, y muchas otras. Después de la jugada de 5, siempre que el blanco cambie en E5, se suele producir este tipo de estructura de peones. ¿Qué es lo clave que vamos a estudiar hoy? Vamos a ver cómo el hecho de que el blanco tenga estos dos peones centrales, si bien le dan un poco más de espacio en el centro, hacen que haya una casilla débil en D4. Es un importante puesto de operaciones donde el negro suele querer instalar un caballo. Ese caballo muchas veces puede ir vía A6, C5, E6 y D4, o D7 y posteriormente tomar la misma vía por C5. E incluso existen en muchas variantes la maniobra caballo D7, por ejemplo, cualquiera de los dos caballos, ¿no? Porque el otro suele estar en F6, caballo D7, caballo F8 y caballo D4. Es decir, esta casilla es muy importante, ya que es una casilla fuerte, como saben, una casilla donde nuestro rival no puede acceder al haber avanzado sus peones, y es un importante puesto de operaciones donde es interesante en realidad poner cualquier pieza, pero sobre todo un caballo. Por otro lado, vamos a estar viendo también otra maniobra interesante. Una vez que las negras en la india de rey hacen la jugada de 5, el alfil pierde un poco su actividad por esta diagonal y suele cambiarse. Algunas veces por H6, donde tiene una mejor diagonal, pero la ruta más típica suele ser vía F8 y C5, desde donde tiene una máxima actividad y de hecho también controla la casilla de 4. Otros puntos importantes es el hecho del dominio de la columna D, ya que es la única columna abierta en este tipo de posiciones. Y vamos a ver también algo interesante en la partida, un plan con A5 y torre A6, torre B6, para presionar en el flanco de dama, también plan típico en este tipo de estructuras. Otra cuestión importante, el peón suele quedar en C6, suele llegar allí para controlar también las casillas D5 y B5, que suelen ser bastante buenas para las blancas para instalar un caballo, sobre todo la casilla D5. Bueno, sin más nada que agregar, vamos a pasar a la partida. Vamos a ver en la práctica cómo estos planes Geller de negras los realiza de forma estupenda, además jugando contra Salomon Floor, uno de los jugadores mejores en cuanto al ajedrez posicional de su época. Incluso Botvinnik decía que en cuanto al ajedrez posicional, Floor era seguramente el mejor de sus tiempos. Así que podrán imaginarse que no estaba jugando con cualquiera Effin Geller, ¿no? La partida empezó con D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, y después de E4, como vemos, estamos en la variante principal, con caballo F3, enroque y alfil E2, y ahora después de E5, si las blancas jugasen enroque, estaríamos entrando en la variante Mar del Plata, típica en la india de rey. De hecho, en realidad estaríamos entrando una vez que las negras hagan caballo C6, ¿no? Ahora, acá las blancas, en vez de jugar en roque o jugar D5, que también entrando en la variante Petrosian, decide hacer peón por, juega D por E5 y de esta manera, después de D por E5, estamos llegando a la típica variante del cambio de la defensa india de rey. Alfil G5, como ven, ya está la estructura tal cual como la habíamos hablado, un poco sin piezas. Ahora vamos a ver cómo esa relación con las piezas va a tener
el hecho de aprovechar estas casillas, de maniobrar con el alfil, un poco lo que estábamos hablando desde un punto un poco más abstracto parecía antes, ahora lo vamos a ver con piezas sobre el tablero. Acá, bueno, después de alfil G5 hay que decirlo, la variante que más se juega hoy en día es torre E8, con la intención de desclavarse, ya que las blancas están amenazando caballo D5, y también de defender, por supuesto, al peón de E5, ¿no? Entonces, torre 8 es la jugada más usada hoy en día por mucho. Sin embargo, en aquel tiempo y todavía, hoy en día, era muy popular la jugada caballo D7, caballo B a D7. Jugada que de hecho empleó también Garry Kasparov en su momento. Así que caballo D7 tiene una idea muy interesante. Tienta a las blancas a hacer caballo D5, tratando de aprovechar la clavada, pero resulta que esta jugada, que fue la que se hizo en la partida de hecho, es un tanto apresurada. Acá la mejor opción para las blancas, por eso caballo D7 una línea muy recomendable, porque el blanco para poder sacar un poco de provecho, tampoco va a quedar con mucha ventaja evidentemente, pero para poder sacar un poco de provecho tiene que realizar la jugada en roque largo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esto obliga, ya que se amenaza caballo por peón por el hecho de la torre que está en defensa en D8, obliga a la torre a moverse a F8 y solo después hacer la jugada caballo D5, ya que se empeora la situación de la torre negra. Vemos cómo el blanco acá no hace enroque, con lo cual hace caballo D5, pero la torre al estar en D8 está mucho mejor ubicada de que si lo estuviese en F8, además de que las blancas tendrían un tiempo de más al haber hecho ya la jugada en enroque. Acá la variante de las negras consiste en hacer C6. C6 ya fuerza los acontecimientos, ¿no? Se está controlando bien la casilla de 5, por lo tanto, para que haya alguna idea de ese caballo de 5 es forzado para las blancas jugar caballo de 7, si no, simplemente caballo de 5 no tendría sentido. Y después de rey F8, la idea del blanco, caballo por C8 y quedarse con la pareja de alfiles. Torre por C8 en realidad se pudo haber capturado de cualquiera de las dos, se capturó de un poco para desclavar el caballo de F6. ¿Y qué ocurre? Si bien las negras acaban de entregar la pareja de alfiles, pero como vemos, tienen mucho control sobre las casillas negras. El caballo se va a dirigir seguramente a C5, E6 y posteriormente a D4. El rey desde F8 ya está un poco más cerca del centro, lo cual es conveniente tratándose de un final. Y una vez que el rey llega al centro, también vamos a ver cómo el alfil va a poder maniobrar y ser mejorar su situación de G7 a C5, donde está muchísimo más activo. La partida continúa, por supuesto. El negro ahora amenaza caballo por E4. Antes no lo amenazaba ya que esa flecha no salió muy bien, ya que estaba la torre en D8. Así que las blancas deciden jugar caballo D2. Caballo C5, como comentábamos. Esta casilla ya es muy buena para el caballo. De hecho, como veremos, también se juega A5 un poco para controlar bien esta casilla, que es un puesto también de operaciones para el negro, porque no solo va a ser utilizado por el caballo, sino posteriormente por el alfil. De momento se presiona el peón de E4 y es por eso que las blancas juegan F3. Rey E8, como comentábamos, el rey está muy bien en el centro, además le da el pasaje al alfil para la maniobra que hemos comentado. Alfil E3, alfil F8, defendiendo el caballo. Y acá, bueno, Flor hace una concesión, ya que la compensación acá del blanco es la pareja de alfiles sin duda. Y digo compensación porque las blancas están cediendo la casilla de 4, ¿no? Para las piezas de las negras va a ser muy fácil de aprovechar, ¿no? Aparte las blancas no lucharon por ningún tipo de iniciativa. Así que acá el negro tiene una muy buena posición. Pero el blanco tiene la pareja de alfiles, con lo cual el juego está bastante parejo. Sin embargo, vean que el alfil importante en realidad para las blancas, que es el alfil que no tiene el negro, no tiene ninguna relevancia y de hecho es una mala pieza. Por esto es que la posición del negro es mejor. Y acá, bueno, quizás Flor, por el hecho de que la posición de su alfil de casillas blancas es tan mala, decide entrar en una posición de alfiles de distinto color, confiando en la popularidad que tiene estas posiciones de ser muy tablíferas. Seguramente fue por eso que hace esta entrega en C5. Pero ¿qué ocurre? Que al haber más piezas en el tablero,
la posición está muy lejos de ser tablas y de hecho el negro está muchísimo mejor. El alfil está muy activo en C5. El caballo ya veremos cómo va a maniobrar estupendamente para mejorarlo. Y en general, si nos ponemos a ver pieza por pieza, incluso las torres que parece que están muy pasivas, vamos a ver que el negro es mucho más fácil para el negro activarlas de lo que es para las blancas, ¿no? El negro puede jugar una torre de 8, la otra veremos cómo posteriormente después de A5 realiza esta maniobra, mientras que las blancas ni siquiera pueden comunicar fácilmente sus torres, ya que el alfil en C5 impide la jugada de enroque corto, por lo cual el blanco tendrá que enrocar largo. Caballo B3 se continuó, bueno, de hecho después de caballo B3 alfil B4, perdiendo así el derecho al enroque, ¿no? Rey D1 y A5 como comentábamos, ¿no? La idea de A5, además de esta maniobra tan bonita de torre, maniobra típica en los finales, las torres pueden pasar por la tercera o la cuarta fila, en este caso como estamos de negras, sería la sexta o la quinta, para presionar debilidades. En este caso la debilidad va a ser el peón de B2. Pero no solo eso, la otra función de la jugada A5 es amenazar a 4 y echar al caballo para que tenga que ir a una casilla más pasiva, ¿no? Entonces tiene dos funciones esta jugada. Otro concepto importante, los peones de torre son muy buenos para expulsar a las piezas enemigas, para restringir, ya que no dejan debilidades o dejan muy pocas debilidades a sus costados, ¿no? En este caso este peón al avanzar podríamos decir que deja esta debilidad, pero si lo hiciera otro peón dejaría aún más. Por ejemplo, este peón al avanzar dejaría dos debilidades. Este solo deja una, por lo cual es menos importante, ¿no? Los peones de torre cuando avanzan dejan menos debilidades y por eso es que es tan típico el avance de los peones de torre. Las blancas jugaron A3 para echar el alfil E7 y A4 para impedir la jugada de las negras, por supuesto. ¿Cuál es el problema de A4? Que ha dejado débil para siempre la casilla B4 y también se va a ver un poco más el poder de la torre una vez que llegue a B6, ¿no? Caballo D7, vemos cómo el negro va maniobrando poco a poco, mejorando sus piezas. Ese caballo va a ser mejorado vía F8, E6 y D4. Rey C2, caballo F8, torre C1. Seguramente la idea del blanco, que está muy bien, es jugar C5, que sería una jugada posicionalmente muy buena. Acá muy astuta la idea de Flor, o sea, la idea de Flor es jugar rey B1 y C5 si el negro lo dejase, para activar así su alfil y también restringir, por supuesto, al alfil de las negras. Pero, ¿qué ocurre? Que ahora, por eso caballo F8 se realiza en el momento preciso. Caballo E6 está impidiendo la jugada C5 de momento. Rey B1, de nuevo renovando la amenaza, pero ahora simplemente alfil C5. Fíjense, exquisita la forma como Geller aprovecha esta posición, ¿no? Porque alfil C5 mejor aún que caballo C5, ya que después de, si se continuase, caballo por C5, caballo por C5, y es mucho más fácil de aprovechar esta posición con un caballo bueno contra un alfil malo que choca contra sus peones, ya que el caballo se va a colar fácilmente por las casillas negras, y no solo va a atacar casillas negras, sino también casillas blancas. Bueno, de hecho, se amenaza este peón que está bastante complicado de defender. Así que esta posición es aún más ventajosa que esta otra, ¿no? Donde también, por supuesto, es ventaja negra, pero mucho más fácil, digamos, la lucha de caballo bueno contra alfil malo que alfil bueno contra alfil malo en alfiles de distinto color. Por eso es que realiza alfil C5, es decir, en esta posición prefiere quedarse con el caballo. G3 por parte de Flor, la idea está muy bien, de hecho, de G3, como decíamos, Flor es un jugador posicionalmente muy bueno. Es jugar alfil F1 y alfil H3 para deshacerse del poderoso caballo de E6 y a la vez deshacerse de su mal alfil de E2. Acá la maniobra que comentábamos, bueno, por fin se da, torre A6, alfil F1, torre B6 mejorando la situación de la torre, por supuesto se ataca el caballo, se ataca el punto B2 que se podría coordinar con el alfil en D4, rey C2 para defender, torre B4,
Habíamos dicho que la casilla B4, una vez que se realizó este avance, se debilitó para siempre. Y esto, las casillas débiles son buenas, son puestos de operaciones para nuestras piezas, no solo para nuestros caballos, sino en general para todas nuestras piezas. Fíjense cómo el blanco tiene una debilidad generalizada de las casillas negras, y esto se aprovecha poniendo las piezas en dichas casillas. El negro está jugando justamente por las casillas negras para aprovechar esa debilidad, porque son casillas donde el blanco no va a poder acceder fácilmente, al haber movido sus peones principalmente a casillas blancas. La partida continúa con alfil H3, entregando el peón de A4, ya haciendo una concesión. Bueno, el peón de A4 y el de C4. Y con esto ya vamos a ver cómo las negras realizan una transformación de la ventaja, porque entregan su buena pieza en E6, pero a cambio de ganancia de material. Torre por C4, rey B1, torre por C1, torre por C1, alfil B4. Por supuesto se amenazaba el alfil. Acá una variante bastante interesante para el blanco para tratar de complicar la partida, de luchar por unas tablas. Caballo C5, forzando el cambio de piezas menores, ya que se amenaza caballo por E6. No se puede tomar de caballo, por supuesto, porque está la torre. Así que el negro tiene que tomar de alfil. Y después de estos cambios, entrar en un final de torres donde además el blanco está recuperando el peón que tenía de menos. Así que ¿dónde está el detalle acá? ¿Por qué Geller habrá permitido esto? Bueno, ocurre que se dio cuenta de dos cosas. La primera, de que su torre va a poder aprovechar la única columna abierta que hay en el tablero. Y la otra cosa que tiene relación con esta, el hecho de que su torre va a estar más activa que la del blanco, es que después de capturar el peón de E5, la torre blanca quedaría en una situación muy incómoda, va a estar casi atrapada y no va a poderse activar fácilmente. Esta cuestión nos va a dar tiempo a nosotros con nuestra torre para crearle problemas al rival, atacar los peones débiles, por ejemplo el peón de H2, el peón de A4. Y bueno, tratar de buscar también al crear algún peón pasado y poder apoyarlo. B6 es la jugada clave, para que no coma el peón de A5. Queremos que coma el de E5 y de ese modo quede totalmente atrapada la torre. Rey F7, fíjense cómo ahora la torre no tiene más lugar que jugar a G5, donde tampoco hace gran cosa. Torre G5, torre D8, como decíamos. Es la gran diferencia, nuestra torre va a estar activa y la torre del blanco va a estar bastante pasiva. Rey C2 para impedir la entrada en la segunda. Torre D4 presionando A4. B3 por supuesto. Y rey F6, mejoramos el rey, ganamos un tiempo porque atacamos a la torre de G5. H4, E5, dejando cada vez más atrapada la torre. Fíjense que si el blanco quiere en algún momento jugar F4, resulta que el peón de E4 está quedando indefenso. Torre G4, no tenía más donde jugar la torre. B5, lo que decíamos, crear un peón pasado en el flanco de dama. Estas posiciones en general en los finales se suele ganar con dos ventajas, ¿no? Por un lado, la torre está muy mal ubicada en el flanco de rey, lo que significa ya un problema para las blancas, pero también le creamos un problema creando un peón pasado en el flanco de dama. Rey C3, A4, peón por, ya tenemos nuestro peón pasado. Y F4, jugada que parece un tanto desesperada, pero tampoco tenía mucho que hacer. Las blancas, si mueven su rey, puede seguir torre y también estamos capturando, ¿no? Siempre vamos a quedar con material de ventaja en esta posición. Así que decide entregar directamente el peón, pero queriendo activar la torre. Después de estos cambios, bueno, rey de 3, por supuesto, si peón por, simplemente comemos de rey y acá ganaríamos por el tema del peón alejado. Es decir, por más de que nos coman, nosotros aprovechamos que el rey tiene que perder tiempo comiendo al peón alejado para ir a capturar los peones del flanco de rey. Por supuesto, por eso la idea acá de Flor era jugar rey de 3. Y acá una jugada un tanto misteriosa, que es rey G7, pero la idea es que las blancas están en una especie de subzón.
¿Qué ocurre? Que como la torre está totalmente atrapada, no tienen manera de parar el peón de A4. Si capturasen, simplemente el peón va a coronar y no tienen cómo evitarlo, ¿no? La torre no tiene, de ninguna forma, alcanza a parar el peón, ¿no? Es por esto que en la partida, después de torre por E4, rey D3, rey G7, acá se intenta H5, por supuesto, la idea buscar una ruta para parar al peón de A3, y acá, bueno, si se hubiese jugado esto, simplemente A2, por ejemplo, torre A1, y acá, por ejemplo, torre A4, ¿no? Se está ganando la partida, obligaría a jugar torre A1, y tendríamos dos peones pasados. El rey vamos a mejorarlo tranquilamente, bueno, la posición del blanco es totalmente perdedora. Por esto acá el blanco ya, en vista de esto, decide comer la torre, perdón, esto no ocurrió, después de A3, rey por E4, para tratar de hacer una especie de fortaleza, ¿no? Después de los cambios, capturar este peón, pero bueno, no alcanza, como vamos a ver. Acá pasa un poco rápido de la partida, porque bueno, no es ya el tema que nos compete. Pero después de maniobrar un poco, se llega a una posición donde queda casi en Suxuan el blanco en esta posición. Ya que no tiene jugadas útiles, si juega por ejemplo rey acá, se gana de forma que ocurre que como el rey está ahora más lejos de los peones, existe este sacrificio. Bueno, supongamos que hace rey C7 para no perder tanto contacto con los peones. Existe esto, ¿no? Que nuestro rey gana por la mejor ubicación que tiene. Entonces, existe este sacrificio de dama, ¿no? Para ganar la partida. Y lo otro que sería, bueno, empezar a mover la torre, ¿no? Por ejemplo, pasa tampoco tiene un lugar idóneo donde colocarla, porque si la colocan en básicamente cualquier lugar que la coloque, va a estar a merced de los jaques, ¿no? En este caso, por ejemplo, de la dama. Y es por esto que esta posición ya está completamente perdida y las blancas decidieron abandonar. Espero que les haya servido mucho este video para los jugadores de India de Rey, y en general creo que es un tema interesante de estrategia en el final, ya que estas posiciones no solo nos enseñan aperturas, sino que cualquier posición que ustedes vean de este tipo, o sea que llegue a una posición similar, vamos a poder tener una idea de cómo jugarlas. ¿Bien? Eso es lo bueno de estudiar la apertura desde un enfoque no solo de memorizar la jugada, sino tratar los finales a donde suelen llevar estas distintas aperturas, ¿no? Bueno, nos veremos en una próxima.